Hola, soy Marcos Marva Ruiz, profesor de Estadística en la Universidad de Alcalá, y a continuación te voy a mostrar un vídeo en el que se explica cómo generar el modelo de regresión lineal simple y hacer el análisis de correlaciones de dos variables con R. Para fijar ideas vamos a trabajar con dos variables, una que es la longitud, codificada como CL, y otra la anchura, codificada como CW, del caparazón de unos cangrejos. Aquí tienes un pequeño esquema para visualizar cuál es el camino que vamos a seguir para resolver el problema de si las dos variables están relacionadas o no entre sí, dependiendo de que los datos cumplan unas propiedades o no. Si cumplen todas estas propiedades, haremos regresión por mínimos cuadrados. En caso contrario, si los residuos no son normales, tenemos la alternativa de calcular el coeficiente de correlación de Spearman. Bueno, aquí tenemos el tipo de cálculos que podemos hacer con cada uno de los dos modelos. Suponemos que has descargado de la página web tanto el script de regresión como los datos que lo acompañan y que has abierto el script con RStudio. Lo primero que hay que hacer siempre es adquirir los datos, leerlos. Si no sabes cómo hacer esto, hay un vídeo en esta colección en el que se explica cómo hacerlo y te recomiendo que lo leas. Aquí hemos leído ya los datos. Al ejecutar esa línea, vemos que una primera variable, la primera columna se llama longitud, la segunda variable es la anchura del caparazón. En cada fila tenemos los datos de un individuo, de cada uno de los cangrejos, así es que está todo en orden. Vamos a llamar x e y a las variables explicativa y respuesta. Y siempre lo primero que hay que hacer cuando se trabaja con datos es visualizarlos de alguna manera, a ver si percibimos algo, encontramos algún tipo de patrón o de anomalía. En este caso, observamos que claramente, conforme aumenta x, la longitud del caparazón aumenta y la anchura del caparazón, y además lo hacen conforme a una línea recta. Bueno, prácticamente recta, se entiende. De manera que parece que calcular una recta va a ser una buena aproximación para explicar el comportamiento de estas dos variables. Según hemos visto en el esquema, necesitamos comprobar si se cumplen una serie de propiedades, y eso es lo primero que tenemos que hacer. Hay dos formas de comprobar esas propiedades, la normalidad y la homocelasticidad, la igualdad de varianzas de los residuos. Una es visualmente y otra es mediante métodos numéricos, haciendo contrastes de hipótesis. En general se prefiere utilizar el método visual y en caso de duda recurrir a los contrastes de hipótesis. Bueno, aquí se representan dos diagramas. El de la izquierda permite estudiar la normalidad. Hay un vídeo también en esta colección en el que se explica cómo determinar si unos datos provienen o no de una población normal. En este caso son los residuos. Esencialmente, en el eje horizontal tenemos lo que habría que observar si los residuos fueran normales, y en el eje vertical lo que hemos observado. En la medida en la que estén más o menos alineados, los datos provendrán de una población que es normal o no. En este caso vamos a suponer que sí, porque están muy bien alineados. En este otro gráfico a la izquierda estudiamos la igualdad de varianzas, tenemos los residuos, y lo que observamos básicamente es que todas las observaciones están distribuidas de forma regular, dentro de un espacio también regular. No se aprecia ni forma de cuña, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eso querría decir que conforme aumentan los valores de la variable explicativa, la variabilidad se va reduciendo y entonces la cuña se va cerrando, o comportamientos por el estilo. Así es que vamos a aceptar o asumir las dos hipótesis. Si en alguna de ellas tuviéramos duda, pues entonces recurriríamos a los métodos numéricos, a los contrastes de hipótesis. Hay algunos para normalidad que se explican en el vídeo correspondiente, y aquí tenemos otros para la igualdad de varianzas. Por ejemplo, en este de aquí nos fijamos que el p-valor, aunque no es muy grande, el p-valor está aquí, sí es muy grande, es 0,8, podemos asumir que se cumple la igualdad de varianzas. Así es que, de las dos vías que teníamos, nos venimos por esta de aquí. Calculamos la recta de regresión por mínimos cuadrados. Esta orden LM de Linear Model permite hacer el cálculo, y así hemos guardado el resultado del generar el modelo lineal en la variable modelo, y fíjate, podemos acceder a los coeficientes. Aquí tenemos el término independiente, aquí tenemos la pendiente de la recta. Podemos pedir un resumen del modelo. Aquí está, en el que aparece también
una serie de información, ¿de acuerdo? La más importante es el R cuadrado y los coeficientes del modelo. Podemos calcular también, podemos representar, la nube de puntos y añadirle la recta de regresión y vemos que efectivamente se ajusta muy bien, describe muy bien la recta a la nube de puntos. Podemos calcular el coeficiente de correlación de Pearson, el coeficiente de determinación, que nos dice qué porcentaje de la variabilidad de la variable respuesta se explica con la variabilidad de la variable explicativa. Podemos calcular un intervalo de confianza para la pendiente o predecir qué valor tendrá la variable respuesta para un valor de la variable explicativa, ¿vale? De la longitud del caparazón de un cangrejo que no hayamos observado. ¿De acuerdo? En este caso nos dice cuál es el valor exacto y entre qué par de valores se encuentra el valor esperado con una probabilidad del 95%. En caso de que los residuos no hubieran superado la prueba de normalidad, entonces utilizaríamos el método de Spearman para calcular el coeficiente de correlación. Si alguno de los conceptos que han aparecido a lo largo del vídeo no están suficientemente claros, te recomiendo que visites esta página web, descargues el libro que aquí aparece y en el capítulo 10 encontrarás información detallada de todas las ideas que hemos ido manejando a lo largo del vídeo. Bueno, eso es todo.